Un rumor de tacones atraviesa el pasillo del foro, y la luz cae como polvo dorado sobre una silueta que no necesita presentaciones. Así regresamos a Marga López, la extranjera que convirtió a México en su casa y al cine en su lengua materna. En su mirada había una mezcla extraña de candor y filo, una verdad que desarmaba al espectador sin levantar la voz. No fue ornamento ni estampita de altar. Fue columna vertebral de historias donde la moral se disputaba en silencio y el deseo aprendía a nombrarse. Antes de que la época de oro quedara fijada en la memoria colectiva, su rostro ya sostenía encuadres difíciles, personajes cimentados en dudas reales, decisiones que costaban vida interior. Su cámara preferida fue siempre la honestidad. Dicen que llegó con un acento que la ciudad abrazó sin preguntar de dónde venía, porque lo importante era lo que hacía frente al lente. Trabajar con un rigor casi religioso, escuchar el pulso de cada escena y responder con una economía de gestos que parecía milagro. Directores y fotógrafos la buscaban por esa cualidad de cristal templado. Transmitía fragilidad y al mismo tiempo resistencia. Mujeres suyas fueron obreras agotadas con reservas de ternura, amantes que reclaman su nombre, hijas que cosen el deber a la libertad, madres que enfrentan la intemperie sin perder la dignidad. Al entrar en cuadro, cambiaba la temperatura. Al callar, llenaba de sentido el aire. En este relato conocerás más de 25 escenas de su vida y de su carrera. La niña, que aprende a mirar el mundo desde el escenario itinerante. La primera prueba de cámara que la obliga a elegir entre el miedo y el oficio. El pacto silencioso con la disciplina que la volvería inolvidable. Los rodajes extenuantes que moldearon su precisión. Las alianzas artísticas que afinaron su temple. Los premios celebrados en voz baja y las renuncias que nadie aplaude. Las cartas que nunca envió, los miedos convertidos en verdad interpretativa y las horas de soledad que aguanta una mujer fuerte cuando baja el telón. Aquí también se abren puertas menos iluminadas, contradicciones que la atravesaron, grietas que asomaron detrás del maquillaje, negociaciones íntimas entre lo que el público pedía y lo que su ética permitía, porque su biografía no está hecha de yeso, está hecha de decisiones. Este expediente no pretende congelar un mito, sino volver a mirar una obra viva desde la delicadeza del detalle. Iremos del brillo a la sombra, y de la sombra al brillo, como un traveling que no se conforma con el plano bonito y busca el nervio. Subiremos a la cima con la misma cautela con la que bajaremos a sus sótanos, sin prisa, con la paciencia de un detective que entiende que la emoción también se investiga. Si te apasiona el cine de la época de oro, suscríbete a nuestro canal Expediente Ídolo, donde revelamos los pliegues, las dudas y las verdades que el archivo suele callar. Prepárate para recorrer cada escena de un destino tan brillante como doloroso. La primera imagen es una carretera larga, un camión de gira con olor a barniz y tela húmeda, y una niña que aprende a afinar la voz mirando por la ventana. Antes de que la cámara la adoptara, el escenario fue su primer hogar. Ahí descubrió que el público respira como un solo animal y que la emoción se puede medir por la temperatura del silencio. En ese tránsito de plazas a teatros nació su disciplina. Acostarse tarde, levantarse temprano, memorizar con la luz baja, obedecer a la marca en el piso como si fuera brújula. La infancia, más que idilio, fue ensayo general de una voluntad. La segunda imagen llega con el acento de quien cruza fronteras sin dejar de ser sí misma. México la recibe con el bullicio de una ciudad que sueña en grande, y ella entiende que deberá despojarse de adornos para quedarse con lo esencial. Aprende el ritmo del habla local, el pudor que exige la pantalla, la ética de un set donde cada oficio sostiene a los demás.
En las primeras lecturas suena a recién llegada. En los primeros ensayos ya sugiere otra cosa. Una precisión que no pisa fuerte, pero pisa hondo. En su cuaderno anota más verbos que adjetivos. Escuchar, mirar, esperar. La tercera imagen es un salón de prueba de cámara. Luz cruda, una silla, un close-up que no perdona la mentira. Le piden que no actúe, que solo esté. Se hunde un poco en la silla, respira y deja caer una frase sin maquillaje. La pantalla devuelve una presencia limpia, una vibración pequeña que sin embargo llena el cuadro. Ese día comprende el secreto que la acompañará siempre. Sostener la verdad con el mínimo gesto. No busca llorar. Permite que el llanto llegue. No busca gustar. Busca ser. La cuarta imagen es un aprendizaje doméstico que se vuelve profesional. Cuidar la voz como se cuida una planta, regándola con silencio. Observar a las mujeres de la calle y robarles un ademán para el personaje. Estudiar a las madres que negocian a diario con la vida y con el precio de sus decisiones. En los mercados y en los tranvías encuentra la materia prima de sus futuros papeles. No juzga, copia los ritmos, los cansancios, las ternuras. Es una alumna voraz de la realidad. La quinta imagen es la primera puerta que se abre en serio. Un productor la mira con la ceja arqueada, como si dudara, y un director la defiende sin levantar la voz. Ella entra a un papel pequeño con hambre grande. No intenta robar cuadro, decide ser bisagra, esa fuerza silenciosa que hace girar la escena sin que nadie la señale. Cuando termina la jornada, el fotógrafo comenta que en su rostro la luz encuentra descanso. Ella vuelve a casa a pie, con los zapatos en la mano, sabiendo que ha dado un paso de esos que no hacen ruido, pero cambian el mapa. La sexta imagen es un pasillo angosto en los estudios, olor a polvo y cable caliente, y un asistente que le dice que el personaje ha crecido sin avisar. Ya no es relleno. Ahora sostiene el corazón de un conflicto doméstico donde nadie es del todo culpable ni del todo inocente. Antes de entrar a cuadro, repite en silencio una promesa: no actuar por encima del personaje. Cuando la cámara rueda, su voz no sube, se afina. Su mirada no grita, insinúa. Al cortar, el director apenas asiente. No hace falta elogio cuando el oficio cae en el sitio exacto. La séptima imagen parece un tropezón y se vuelve herramienta. Un crítico señala su exceso de contención, como si el temple fuera frialdad. Ella no polemiza, decide estudiar aún más el peso del silencio, la geometría del encuadre, la coreografía invisible entre respiración y frase. Observa a una veterana resolver una escena sin mover un dedo y entiende que la energía puede viajar debajo de la piel. A partir de ese día, su contención deja de ser defensa y se vuelve filo. La cámara, por fin, empieza a confiar sin pedir pruebas. La octava imagen es una negociación sin testigos. Un contrato la quiere dócil, repetible, predecible. Ella pide margen para escoger historias donde las mujeres no sean un decorado del deseo ajeno. Es un riesgo. Decir que no en una industria que premia el sí permanente. La respuesta llega en forma de guión austero y honesto, con una protagonista que trabaja, duda y decide. En el rodaje, lidia con jornadas largas y una escena nocturna que exige lágrimas verdaderas. No las fabrica, las sostiene hasta que caen como un secreto liberado. La toma queda a la primera. Al ver el material, el productor entiende que la apuesta tenía sentido. La novena imagen la enfrenta a la fama que no pidió. Una portada, un rumor, una fotografía que intenta encerrar su vida privada en 2 líneas. Ella no concede confesiones. Prefiere hablar de método. Cuenta, con pudor, cómo arma la biografía de sus personajes. Recuerda el barrio donde viven, la comida que no pueden pagar, la carta que nunca se atrevieron a enviar.
Esa imaginación documentada le da profundidad a lo cotidiano. El público empieza a reconocer esa verdad sin espectáculo, la emoción que llega sin empujar la puerta. La 10ª imagen es una sala de premiación donde el brillo distrae y el aire pesa. La mencionan en voz alta y por un segundo el tiempo se detiene. Sonríe poco, agradece menos, porque sabe que los galardones sirven de espejo pero no de brújula. Esa noche vuelve a casa temprano y deja el trofeo en una repisa humilde. Se mira al espejo sin maquillaje y repite el credo íntimo que la trajo hasta aquí. Elegir el riesgo discreto, cuidar la pureza del gesto, trabajar como si nadie estuviera mirando. A la mañana siguiente, ya está en otro set. Con el mismo respeto de siempre por la primera marca en el piso, la 11ª imagen abre con un plano general, un set amplio, grúas elevadas, la orquesta preparando un tema que quedará en la memoria. Ella entra y el operador de cámara baja 1 milímetro la respiración, como si supiera que ahí sucede algo irrepetible. Es la consagración, el nombre en letras grandes, el turno en las entrevistas, la alfombra donde el flash fabrica mitos. Pero Marga camina con paso de artesana, no de estrella. Pregunta por la continuidad. Revisa la marca. Protege la verdad íntima de su personaje como quien cuida un vaso de cristal en un cuarto lleno de manos torpes. El director, que ha visto pasar vanidades como trenes veloces, detecta en su rigor una promesa: la emoción no va a fallar. La 12ª imagen es un viaje que huele a aeropuerto y a nervios de estreno. En una sala extranjera, su película obtiene aplausos que no necesitan traducción. Un periodista le pregunta si se siente embajadora de un país que no nació con su apellido, y ella responde con una frase sencilla: el arte te adopta donde te comprometes. Habla poco, escucha mucho, observa cómo reacciona el público ante los silencios, toma notas mentales de los ritmos distintos y vuelve a casa con una certeza silenciosa: lo universal nace de lo preciso. La 13ª imagen descubre la grieta que toda cumbre esconde: la presión del calendario, la exigencia de repetir milagros, el cuerpo que pide pausas que la industria no concede. En un rodaje interminable, una escena se resiste como una puerta hinchada por la humedad. Ella detiene el ímpetu, devuelve la secuencia a lo básico: respiración, mirada, intención. Al tercer intento, la toma encaja y el set exhala como un coro. Nadie lo dice en voz alta, pero todos entienden que su método es una ética. Cuando la prisa manda, ella elige la verdad. Cuando el ruido confunde, ella elige el silencio. La 14ª imagen es un éxito que trae espinas. Una columna maliciosa inventa una distancia entre su dulzura pública y un supuesto temperamento de hierro. Ella sonríe sin conceder espectáculo y, en privado, afina la paradoja. Sí, hay acero. Sí, hay ternura. Sus mujeres no se quiebran por capricho, ni resisten por orgullo vacío. Son fuertes porque conocen el precio de la dignidad. En el siguiente proyecto encarna a una trabajadora que negocia con la injusticia sin perderse a sí misma. El personaje contagia a quien lo mira, no sermonea, propone coraje. La 15ª imagen lleva el olor de camerino y la luz de las bombillas redondas. Entre cambios de vestuario, llega una carta breve que habla de su impacto en una vida anónima. Gracias a usted, mi madre recordó que aún puede elegir. Marga guarda el papel doblado en el bolsillo del abrigo como si fuera un amuleto. Esa noche, antes de la última toma, respira hondo frente al espejo y agradece en silencio la posibilidad de tocar destinos que no verá. En el cierre de la jornada, el director ordena un plano sostenido sobre su rostro. No hay lágrima. Hay una determinación mansa que explica mejor que cualquier discurso por qué su obra permanecerá. Afuera,
La ciudad celebra. Adentro, ella vuelve a su pequeña brújula. Cuidar el gesto, honrar la historia, sostener el alma del cuadro. La 16ª imagen abre con un plano que nadie ve en la alfombra roja. La cuenta de los costos íntimos. La fama, que a distancia parece terciopelo, por dentro raspa como lija. En una mesa de cocina, a la hora más cansada del día, Marga repasa guiones y repasa también silencios que se han vuelto demasiado largos. Un amigo le advierte que la industria no perdona las pausas, pero ella entiende que tampoco perdona las mentiras. Elige una historia honesta y deja pasar otra que prometía brillo rápido. Esa renuncia, pequeña en apariencia, le gana respeto donde importa y en lo privado le cobra en forma de soledad. La cámara, cuando vuelve a mirarla, encuentra un fondo nuevo, una serenidad que sabe de pérdidas. La 17ª imagen llega con el sonido de una puerta entreabierta, un rumor que quiere convertirse en sentencia. Un tabloide inicia la cacería con insinuaciones sobre su vida afectiva, mezclando verdades incompletas con invenciones útiles para vender. La traición no viene de un enemigo, sino de alguien que compartió mesa y confidencias. Marga no responde con gritos. Toma la vía lenta, protege a los suyos, pone límites, permite que los hechos decanten. En el set, la herida trabaja a su favor, y su personaje nace con una grieta que vibra. La escena clave, un diálogo mínimo con un adiós contenido, se convierte en espejo para muchas. No hay venganza en sus ojos, solo un reconocimiento. El amor también tiene territorio y frontera. La 18ª imagen parece un presagio, y quizá lo es. En una entrevista breve, al salir del foro, la sorprenden con una pregunta sobre el paso del tiempo. Marga, con esa lucidez serena, suelta una frase que quedará como un hilo rojo en su biografía. Lo que no cuidamos a tiempo, lo perdemos sin ruido. Días después, una enfermedad toca la puerta de alguien muy cercano, y la vida le reescribe el calendario. Entre visitas médicas y llamados de producción, aprende a sostener la entereza como se sostiene un vaso lleno en medio de una multitud. La cámara registra en su rostro un temblor nuevo, discreto, que no es debilidad, sino sabiduría adquirida a pulso. La 19ª imagen huele a lluvia y a camerino encerrado. Un proyecto ambicioso se desordena por caprichos ajenos, promesas de presupuesto que no llegan, decisiones ejecutivas que pretenden dictar emociones con planillas. Marga reclama lo esencial: tiempo para escuchar la escena, respeto por el tono, coherencia con la ética del relato. Pagan justos por pecadores, y la prensa bautiza el incidente como escándalo. Ella no rompe nada. Compone, propone cortes, salva secuencias, negocia con la firmeza de quien defiende un instrumento fino de la intemperie. La película, contra pronóstico, encuentra su centro. Los aplausos futuros no contarán esta batalla, pero el oficio sí la recordará. La 20ª imagen, en la quietud de un cuarto casi oscuro, es una conversación con su propio reflejo. Se mira sin maquillaje y acepta la traza del tiempo como una caligrafía merecida. No hay tragedia operática, hay la hondura de quien ha amado, perdido, elegido y pagado el precio de sus decisiones. En su mesita de noche, una foto pequeña y una nota doblada, un recordatorio de que el destino no se adivina, se trabaja. Antes de dormir, ensaya en voz baja la escena de mañana. Una madre que aprende a soltar sin rencor. Al día siguiente, cuando la cámara se acerca, su gesto mínimo porta toda la biografía. La toma queda, y en el set cae un silencio distinto. El silencio que certifica que algo verdadero ha sido dicho, sin estridencias. La 21ª imagen es un pasillo de hospital con luz de madrugada y un murmullo que parece rezar.
El cuerpo empieza a cobrar las facturas que la cámara no muestra. Tantos llamados, tantas madrugadas, tantas batallas libradas a fuerza de calma. Marga llega con un abrigo sobrio y una libreta en la bolsa, como si todavía hubiera algo que anotar. No dramatiza, organiza, reparte ternura sin espectáculo, agradece a quienes sostienen pequeñas rutinas y aprende a negociar con un cansancio que ya no se alivia con sueño. En su mirada persiste la misma precisión de siempre. No quiere compasión, quiere verdad. La 22ª imagen es la casa en silencio. Las fotografías que se vuelven testigos, los guiones subrayados como mapas de otro tiempo. Aparece, de tanto en tanto, un visitante discreto que trae pan, flores o noticias del set. Ella escucha, sonríe breve, hace preguntas de oficio. ¿Cómo resolvieron aquella secuencia? Si el tono se mantiene, si la actriz joven cuida su voz, no hay nostalgia que la paralice. Hay una gratitud sobria, una especie de inventario íntimo donde cada personaje regresa a saludar. En la mesa queda abierto un cuaderno con una frase que resume una vida. La emoción se ensaya y se cuida. La 23ª imagen es una despedida sin trompetas. Un día, como quien cierra una escena con respiración medida, Marga decide soltar. No hay discurso final ni flashes invasivos. Hay manos entrelazadas, una ventana por donde entra una luz limpia y el rumor de la ciudad que continúa. La noticia viaja como un susurro que se amplifica. De pronto, el país entero parece recordar una línea suya, un gesto mínimo, una mirada que lo dijo todo sin decirlo. La prensa corre, el público escribe, las viejas revistas salen de los cajones. Ella, fiel a su estilo, se marcha sin ruido, pero deja una vibración que ordena el aire. La 24ª imagen es el adiós colectivo, un servicio sobrio, flores sin estridencia, voces que prefieren contar anécdotas de trabajo antes que adornar con alabanzas vacías. Un fotógrafo veterano repite que la luz descansaba en su rostro. Una actriz joven confiesa que aprendió de ella a no pedir perdón por ser fuerte. Afuera, unas cuantas personas entonan en voz baja un tema de película que alguna vez la acompañó. El duelo no es espectáculo. Es una fila de gratitudes compartidas, una conciencia nítida de lo que se pierde cuando se apaga una ética. La 25ª imagen, y todas las que siguen, construyen la herencia. Sus personajes se quedan en las pantallas caseras, en los ciclos de cine, en las manos que vuelven a estudiar sus silencios para entender cómo se sostiene la verdad con tan poco. Queda su método: escuchar antes de hablar, quitar antes de añadir, confiar en que una intención clara vale más que 1000 adornos. Queda también una genealogía de mujeres dignas que cargan el peso del mundo sin abandonar el pulso de su deseo. En las escuelas informales del oficio, su nombre funciona como contraseña. Se pronuncia y de inmediato la conversación se vuelve seria. Y en el corazón de la gente, donde de veras importa, su memoria sigue trabajando como una lámpara encendida. No deslumbra, guía. Volver a mirar a Marga López es recordar que el cine no solo fabrica sueños, fabrica carácter. Su leyenda no nace de un trueno, sino de una constancia silenciosa que convirtió la delicadeza en fuerza y el pudor en una forma de verdad. En sus personajes aprendimos que la dignidad puede hablar bajito y aún así mover montañas. Que el amor, cuando es honesto, no necesita gritar. Que la libertad cuesta, pero vale cada renuncia. En el trayecto que hemos recorrido de la niña en ruta al set que la adoptó, de la consagración a las grietas que enseñan, de las batallas invisibles a la despedida sin espectáculo, emerge una idea luminosa. La emoción, como el oficio, se cuida todos los días o se pierde sin ruido. Ella eligió cuidarla.
Su influencia persiste en los pliegues, en la respiración que precede a una frase, en el gesto mínimo que carga un mundo, en esa manera de sostener la mirada hasta que el encuadre confiesa. Por eso sus películas resisten las modas, integran dulzura y acero, ternura y temple, y nos obligan a preguntarnos quiénes somos cuando nadie aplaude. En lo íntimo, Marga dejó un manual sin letras. Escucha, recorta, confía, protege el tono, honra la historia, no negocies la verdad. En lo público, dejó una estela que orienta a nuevas generaciones. Mujeres que trabajan sin pedir permiso a la vanidad, directores que recuerdan que el silencio también es diálogo, públicos que reconocen la nobleza de lo auténtico. Si algo duele al despedirla, es constatar que los aplausos no alcanzan para pagar lo que su ética sostuvo, pero también alivia saber que su herencia opera como una lámpara firme, no deslumbra, guía. Allí donde una actriz joven elige la precisión antes que el adorno, allí donde un director defiende el tiempo justo para escuchar la escena, allí vuelve a encenderse Marga, y en nuestra memoria, que es el verdadero archivo del cine, su rostro sigue siendo ese lugar donde la luz encuentra descanso. ¿Cuál de estas escenas te sorprendió más? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a Expediente Ídolo. Aquí seguimos desdoblando mitos sin barniz, con la paciencia del detalle y la emoción como brújula. Porque la época de oro aún respira en quienes la miran con respeto y hambre de verdad. Y porque Marga López, en cada fotograma que nos dejó, nos enseñó a mirar mejor.